Los antibióticos. El día de hoy abordaremos una de las herramientas fundamentales para el tratamiento de procesos infecciosos de origen odontogénico. Tenemos en consideración la siguiente agenda: definiciones, evolución histórica en el desarrollo de los antibióticos, condiciones básicas de la terapéutica antibacteriana, clasificación de los antibióticos, toma de muestra para el estudio bacteriológico, factores que determinan la sensibilidad de los microorganismos a los antimicrobianos, resistencia bacteriana y la presentación de un caso. El objetivo general es conocer los conceptos básicos sobre la antibiótico-terapia en procesos infecciosos de origen odontogénico. El triángulo de Davis consiste en el huésped, el microorganismo y el fármaco. El huésped, a través de su sistema inmunológico, se mantiene sano y saludable. También mantiene una flora bacteriana propia de distintas zonas del cuerpo, al igual que en la cavidad oral tiene sus características extramicroflora bacteriana. Cuando esta flora es invadida por algún patógeno o disminuida por alguna enfermedad sistémica del sujeto, produce un desbalance en su sistema inmunológico y esto nos produce una franca enfermedad. En este caso, el ejemplo sería un absceso facial a nivel de cara o de cuello. Una vez intervenido los microorganismos en esta formación de los procesos infecciosos, tenemos que recurrir a los fármacos para equilibrar este triángulo, y para ello son prescritos por el odontólogo o por el médico. Vamos a tener que considerar algunas definiciones. Entre ellos tenemos la primera. ¿Qué significa un bacteriostático? Es un agente que impide el desarrollo y la multiplicación de los microorganismos invasores, pero a la vez no los destruye, y requiere que el sistema inmunológico defensivo del sujeto o del huésped reaccione o complemente la acción farmacológica para dominar definitivamente la infección. Algunos ejemplos de bacteriostáticos son las sulfonamidas, las tetraciclinas, el cloranfenicol, entre otros. Los bactericidas. ¿Qué entenderemos por bactericidas? Son antibióticos o quimioterapéuticos capaces de provocar la lisis bacteriana o destrucción de los microorganismos. Son bactericidas, por ejemplo, la penicilina, la cefalosporina, los antibióticos polipeptídicos y los aminoglucósidos en altas dosis. ¿Qué entenderemos por quimioterapéuticos y antibióticos? Los quimioterápicos son aquellos agentes antibacterianos producidos de forma sintética o semisintética en el laboratorio bioquímico farmacológico. Y los antibióticos son sustancias químicas producidas por varias especies de microorganismos vivos, como actinomyces, hongos, bacterias, etc. En el siguiente esquema podemos ver una bacteria con sus distintas partes que los componen. Entre ellos podemos ver una pared bacteriana, una membrana celular, el ADN, que es la que produce la reproducción, un pelo, un nucleótido, citoplasma, flagelo, plasminógeno, mesosoma, ribosoma. Cada uno de estas partes que componen a la bacteria, cada uno de los fármacos tienen su mecanismo de acción o su predilección para poder llegar y unirse a esos receptores que producirán la muerte del microorganismo. Históricamente, los antibióticos son una herramienta relativamente nueva. Fueron descubiertas en 1930 la primera aparición de las sulfonamidas. Durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Fleming, por un incidente, descubrió la penicilina, pero el problema era que no se podía producir en masa, pero sí destruía ciertas bacterias que estaban alrededor de dicho hongo. En 1950 comenzaron a salir al mercado cloranfenicol, eritromicina y tetraciclinas. Ya la producción comenzó a ser más industrial.
Para el año 1960 aparecen las cefalosporinas de primera generación, así como la vancomicina, penicilina, antiestafilocóquica, y 10 años más tarde aparece la clindamicina, el trimestoprim sulfamethoxazol, carbapemens, que son medicamentos que han venido a revolucionar los tratamientos en los procesos infecciosos. En la segunda generación, del año 1980, salen al mercado la norfloxacina y ciprofloxacina, el acetronomán, y también revolucionan la industria farmacéutica. En el año 1990 aparecen los inhibidores de la beta-lactamasa. Así tenemos el ejemplo de la amoxicilina más el ácido clavulónico, también la doxatumina, teicoplainina, que fueron también precursores de nuevos medicamentos. Para el año 2000 aparecen las cefalosporinas de tercera generación, y aquí podríamos mencionar algunas como la cetrazona. ¿Qué condiciones básicas terapéuticas debería de reunir un tratamiento dirigido efectivamente contra los procesos infecciosos? Primero, realizar un diagnóstico clínico adecuado o certero. Segundo, la identificación empírica de la bacteria que está produciendo ese proceso infeccioso. Tercero, si se tiene la posibilidad, realizar un test de sensibilidad o antibiograma de las secreciones purulentas que ese acceso podría estar drenando o que se puede extraer por medio de una punción. Y implementar de manera empírica la farmacología de agentes bacterianos que podrían contrarrestar esa infección. En la siguiente tabla de identificación podemos ver varias columnas y varias filas. En la fila superior tenemos anaerobios estrictos, anaerobios facultativos y anaeróbicos estrictos. En la primera columna, del lado izquierdo, tenemos gram positivo, gram negativo, los cuales se dividen a su vez en cocos y bacilos. Y por último, en esa columna tenemos las espiroquetas, que son bacterias involucradas en los procesos de infecciones como la sífilis. Aquellos cuya característica es combatir anaerobios estrictos, tenemos Mycobacterium, Rhodia, en el caso de los gram positivos. Entre los anaerobios facultativos, Streptococcus, Enterococcus, Staphylococcus. Y en los bacilos gram positivos, Actinomyces, Corynebacterium, Lactobacillus, Propionibacterium, Canerbacterium. Y aquellos que no utilizan el oxígeno, que son anaerobios estrictos, tenemos Pectococcus, Streptococcus, Pectostreptococcus, y el ejemplo es los Pectomicros. En el caso de los gram positivos, que son bacilos, tenemos los Lactobacillus, el Clostridium, el Bifidobacterium, el Evabacterium, los cuales deberíamos de tener una idea más o menos dependiendo de la evolución del proceso infeccioso en sus días. En los gram negativos, que también están distribuidos en cocos y bacilos, aquellos que utilizan oxígeno exclusivamente, tenemos Neisseria, no tenemos ningún facultativo, pero sí entre los anaerobios estrictos tenemos a la Veillonella. Los cocos sí lo tienen aeróbicos y anaeróbicos estrictos. En el caso de los gram negativos bacilos tenemos la Echinacea, que utiliza el oxígeno, un intermedio que utiliza más la ausencia del oxígeno, como son lactinobacillus, Camnocitófagos, Eosinófilos, Campylobacter, así como aquellos que sí, en la ausencia de oxígeno, producen mucha letalidad, como los bacteroides, fusobacteroides, Probetella, melanonigenes y Profiforonas gingivales. Teniendo en consideración este cuadro, tendríamos que tener en mente que antibiótico gram positivo o gram
negativo o una combinación de ambos, podríamos indicarle a nuestro paciente. Una clasificación general de los agentes antibacterianos, incluyendo algunos antimicóticos y algunos antiviricosos, podría ser la siguiente. Número 1. Antibióticos betalactámicos, en la cual está compuesta por penicilinas, cefalosporinas, monobactam y carbamazepina. Número 2. Antibióticos aminoglucósidos, y tenemos como su máximo representante la gentamicina. En la clasificación 3 de aquellos antibióticos que son complejos en azúcares, tenemos a la clindamicina. En el número 4, los antibióticos polipeptídicos como la polimixina, que son agentes que se utilizan vía tópica, es uno de sus representativos. Y en el quinto, la rifampicina, que se utiliza para problemas antituberculosos, y sus prototipos son las rifampicinas. Las tetraciclinas con la clortetraciclina, que son utilizados para procesos infecciosos a nivel de tejido óseo, tejido blando o una combinación de estos. Los cloranfenicol y sus derivados, representantes del cloranfenicol, los utilizamos cuando hay involucrados gram negativos. Los macrólidos, que tienen un amplio espectro y con su representación en la eritromicina, los utilizamos como antibiótico de segunda elección en el caso de que nuestros pacientes presenten procesos alérgicos a la penicilina. Y algunos antibióticos considerados misceláneos, que pueden ser usados tanto como fungicidas, como antibióticos o antivaricósicos, son los siguientes: streptomicina, virginiamicina, vancomicina, capreomicina, cicloserina, fosfomicina, novomicina. Tenemos también aquellos productos elaborados en laboratorio como los quimioterapéuticos antibacterianos, y su ejemplo mayor son las sulfonamidas, la combinación de sulfonamida con trimestoprim, nitrofurano derivados de la naftiridina y quinolonas, que en muchos de los casos estos agentes antiterapéuticos son utilizados para procesos infecciosos. Los antimicóticos y antifungicidas de esta clasificación de antibióticos, entre ellos tenemos la anfotericina B, imidazoles, como por ejemplo ketonazol, fluconazol y traconazol, que son fungicidas. La glicesolfina, que también es antifungicida, y la fluocitocina, que al igual que la nystatina producen una eliminación de los hongos. Los antivirósicos, entre ellos el más representativo tenemos el aciclovir, amantadina, viravidina, hidroxina, interferón y ácido timínida. ¿Cómo podríamos realizar la toma de una muestra o de un estudio bacteriológico llamado comúnmente toma de secreciones o toma de cultivos? Primero preparamos el sitio que hemos seleccionado a nivel facial, lavándolo con un jabón germicida que podría ser yodopovidona, solución de clorhexidina, solución yodada o una combinación de estos. Impregnamos una gasa, hacemos la limpieza y posteriormente con una gasa impregnada en solución salina estéril limpiamos lo que colocamos previamente. Eso es lo que se le conoce asepsia y antisepsia. Luego hemos seleccionado un punto de inserción. Si utilizamos una aguja calibre 18-20, usamos una presión negativa y una vez sobrepasado el espacio subcutáneo procedemos a aspirar y expelemos el aire y colocamos la aspiración del cultivo. Cuando ya se ha obtenido esta muestra, la tapamos, la parte de la aguja, y la enviamos al laboratorio con su respectiva boleta. En las siguientes imágenes podemos identificar dos tipos de toma de secreciones. En la imagen A, palpando la zona donde está edematizada e inflamada, hacemos la limpieza previamente con yodo, clorhexidina, solución salina o una combinación de ambos, y hacemos la punción con la jeringa buscando extraer líquido fluctuante o secreciones purulentas. En el segundo caso,
Tenemos la imagen A, hacemos la palpación, pero si nos fijamos en la imagen C, previamente colocando anestesia local, realizamos una incisión de más o menos 1 centímetro de longitud, hacemos la punción, tenemos en esos momentos unos tubos de ensayo con unos hisopos estériles, y al momento que hacemos el debridamiento y salen las secreciones, resectamos o atrapamos en la punta del hisopo las secreciones. Tapamos los frascos, los mandamos con una boleta de identificación y esperamos el resultado. En la figura E, si es necesario, y aún después de haber hecho la debridación, continúa expeliendo, saliendo o liberándose secreciones purulentas, colocamos un dreno. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se toma con una jeringa. Tenemos una jeringa número 10, expelemos 2 ml de aire para ver si no hay obstrucción a nivel del halo o de la parte interna de la aguja. Identificamos la zona donde queremos hacer la punción, hacemos la sexia antisexia y introducimos nuestra aguja aspirando y retiramos parte del contenido. Una vez obtenido, sacamos la aguja, presionamos para que no haya sangrado y esa aguja le colocamos su protector y lo enviamos al laboratorio. En la siguiente imagen tenemos una boleta de solicitud de estudio bacteriológico o antibiograma o toma de cultivo. Se identifica con el nombre, la edad del paciente, el registro si lo llegara a poseer, quién recibió la muestra, el área que lo envía, el servicio que lo envía, el diagnóstico presuntivo que le hemos colocado, el tipo de muestra que puede ser secreciones, tejido blando o el que nosotros consideremos. En el sitio de la extracción marcamos si es en ángulo de mandíbula, si es en la parte de la mejilla, si es en la parte del bucinador o en la parte que en ese momento hemos considerado como el lugar para la toma de la muestra. De ahí aparecen dos apartados, uno que dice infecciones y otro que dice que desea o desea. En el caso de la infección, si el paciente se presenta a la consulta con la infección ya presente, lo marcamos como comunitaria. Si a ese paciente se ha ingresado y en el hospital obtiene esa infección, le ponemos nosocomial. En cuanto al cultivo, hay 3 alternativas. Nos dicen que se pueden marcar aerobios, anaeróbicos o micóticos. En este caso marcamos los 3 recuadros. ¿Qué desea? Nos dice si solo cultivo más gran o solo gran. En este caso se marca cultivo y gran. De ahí pasamos al tipo de infección. Como es característico, se toma extraoral la mayoría de veces, entonces marcamos piel, tejido blando. Y en la parte donde dice órgano, ahí marcamos zona extraoral, ángulo de la mandíbula. Y si tenemos que reportar si se ha enviado tejido necrotizante aparte, también se especifica. A los 3 días o 72 horas deberíamos de tener la respuesta, pero antes de esto nosotros teníamos que implementar algún tipo de antibiótico-terapia empírica. ¿Qué quiere decir eso? Que este instrumento lo vamos a utilizar solo para confirmar si nuestro diagnóstico en cuanto a la selección del fármaco es. Los antibióticos pueden ser estudiados de varias formas o de varios puntos de vista, de acuerdo a su origen, de acuerdo a su mecanismo y de acuerdo a la actividad o al espectro antibacteriano que el fármaco desarrolla. De acuerdo a su origen, pueden ser producidos por hongos, como los micóticos, bacterianos, actinomicetos, sintéticos o semisintéticos. Algunos ejemplos de ellos son los micóticos producidos por hongos, como la penicilina y la cefalosporina. Los bacterianos, que es el producto que las bacterias generan al producir su metabolismo
y esos se utilizan como antibióticos. Tenemos las polimixinas, tirotricina, colicistina. Los actinomicetos, que son unas ramificaciones de los hongos, en este caso nos produce streptomicina. Y aquellos producidos en laboratorios sintéticos o semisintéticos, tenemos carbenicilina, nexlosilina y ampicilina, esta última altamente utilizada. De acuerdo a su mecanismo de acción, algunos fármacos tienen predilección por alguna de las partes que componen a la bacteria. Unos atacan la pared bacteriana, otros atacan la membrana bacteriana, otros tienen predilección por los ribosomas, como el ribosoma 30S o el ribosoma 50S. Otros atacan a la ARN mensajero, otros modifican la estructura del ADN, otros como la sulfa-trimetropin llegan al ADN, las quinolonas, otros como las tetraciclinas y los aminoglucógenos atacan lo que es las proteínas presentes, así como la membrana bacteriana y la pared bacteriana tiene predilección los nitrofuranos, glucopéptidos, péptidos y betalactámicos. Otros son más selectivos y les gusta atacar el mecanismo de permeabilidad de las bacterias a través de la membrana bacteriana, así como los ejemplos que utilizan este mecanismo son ionóforos y péptidos. En la siguiente tabla o en el siguiente cuadro tenemos 4 columnas y 6 líneas de medicamentos. En el primer grupo nos describe alguna familia de antibióticos, en este caso sería la penicilina, su miembro más representativo es la penicilina G. Su mecanismo de acción o la zona donde tiene predilección para atacar a la bacteria es inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, y el espectro de las penicilinas es sobre bacterias gram positivas. Las cefalosporinas, el ejemplo, moxalactán, inhibe la síntesis de la pared bacteriana, pero en su espectro, aparte de agregar bacterias gram positivo, ataca enterobacterias. Los macrólidos a través de eritromicina, que es el prototipo del ejemplo en este cuadro, inhibe la síntesis proteica de la porción 50 S ribosomal, pero su espectro lo hace sobre gram positivo y sobre gram negativo. Los aminoglucósidos, como la streptomicina, inhibe la síntesis proteica en la porción 30S ribosomal, pero su espectro solo es exclusivo para bacterias gram negativo. Las quinolonas, como la norfloxacina, o el otro ejemplo podría ser ciprofloxacina, inhiben la enzima ADN girasa y su espectro es atacar gram negativos y otros. Las tetraciclinas, como el ejemplo que tenemos, toxicilina, inhiben la síntesis de la porción ribosomal 30S, pero nos ataca una amplia gama de bacterias a través de su espectro, como bacterias gram positivo, gram negativo, rickettsias, clamidias y otros protozoos o otros seres que están en esa zona. Antibióticos que inhiben o interfieren con la síntesis de la pared bacteriana. Estos antibióticos inhiben la pared bacteriana, interrumpiendo en distintas etapas el proceso de transpedictación y de unión de los peptidoglicanos que constituyen la pared bacteriana de la bacteria. Ellos son las penicilinas, ciclosarinas, cefalosporina, vancomicina, novomicina, bacitracina y algunos medicamentos utilizados para los hongos como miconazol, ketonazol, itraconazol, fluconazol. Aquellos que tienen predilección por la membrana celular, estos son por lo general detergentes catiónicos que modifican marcadamente la permeabilidad de la membrana celular. Aquí nos tenemos que acordar de la bomba sodio-potasio cuando el interior de la célula es negativo y la parte exterior del mismo es positivo. Se invierte la polaridad y ahí es donde se produce lo que se llama detergente catiónico. ¿Cuáles son los que actúan de esa manera? Polimixinas, colicistina, tirotricina, anfotericina B y la nistatina, que es el que utilizamos frecuentemente en cavidad oral para combatir la cándida álbica.
Aquellos antibióticos que interfieren con la síntesis proteica o de los núcleos, podemos mencionar aquellos que inhiben selectivamente la síntesis de replicación o multiplicación del ADN bacteriano. Tenemos el ácido nalixdícico y sus análogos, un antifungicida como la grisosulbina y el metronidazol y otros. Aquellos que tienen predilección por la RN polimerasa, por la ligadura específica, afectando el metabolismo de estos ácidos e impidiendo que ellos logren formar el RN bacteriano, actúan básicamente las rifampicinas, que son medicamentos de tratamiento antituberculoso, y aquellos que interfieren con la función propia de los ribosomas, que actúan sobre alguna de las subunidades, como la subunidad 30. En ellas tenemos aminoglicósidos, las tetraciclinas y estreptomicina. De acuerdo al espectro o a la actividad antibacteriana, tenemos 4 ejemplos. Los antibióticos que son efectivos contra cocos y bacilos gram positivos, entre ellos tenemos penicilinas, cefalosporinas, lincomicina, clindamicina, vancomicina, vancomicina. Los que son efectivos contra bacilos gram negativos, tenemos aminoglicósidos y polimixinas. Aquellos antibióticos efectivos contra cocos y bacilos, tanto gram positivo contra aquellos gram negativo, es penicilina de espectro ampliado con el ácido clavulónico, cefalosporinas de última generación, tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos, rifampicina, sulfas más trimetoprim. Y aquellos antibióticos que son sumamente selectivos o que están dirigidos, entre ellos tenemos carbenicilina, neclocilina, piperacilina, tobramicina, espectrotiromicina y ticarnicilina. De acuerdo a la acción que producen, que fue lo que inicialmente vimos al iniciar la clase, pero lo repasaremos, tenemos bacteriostáticos y bactericidas. El concepto aquí de bacteriostático es que este agente produce la inhibición del crecimiento y multiplicación de las bacterias. Y el bactericida es aquella sustancia que su efecto lo logra con cierto grado de letalidad sobre el microorganismo y que selectivamente cumple un 100% de él. De acuerdo a su espectro de acción, tenemos de espectro reducido o espectro selectivo y de espectro amplio. ¿Qué entenderemos por espectro reducido? Son aquellos antimicrobianos que actúan selectivamente sobre alguna especie o cepa de microorganismo. En cambio, los de amplio espectro son aquellos microorganismos que tienen acción o actividad sobre un amplio rango de especies patógenas y no patógenas. Entre los factores que determinan la sensibilidad de los microorganismos a los antibióticos tenemos la concentración de este antibiótico seleccionado en el sitio de acción, el sistema o el mecanismo de defensa del huésped a través de su sistema inmunológico. Aquellos pacientes con alguna enfermedad sistémica o alguna enfermedad inmunológica tienen desventaja porque tienen deteriorado su sistema de defensa. También otro de los factores es la concentración del fármaco. Debe ser siempre menor que las tóxicas para las células del huésped, entre paréntesis, el paciente. ¿Qué queremos decir con esto? Que no hay que sobredosificarlo. Es mejor que nuestro paciente tome su medicamento dosificado en base al peso. Aparecen dos conceptos: el CIM, que significa concentración inhibitoria mínima, y el CBM, concentración bactericida mínima. Ambos provienen de los conceptos anteriores de bactericida y bacteriostático. ¿Qué entenderemos por concentración inhibitoria mínima? Entenderemos a la concentración del antimicrobiano seleccionado que nos erradicará un 90% de las bacterias patógenas. Y la concentración bactericida mínima es la concentración de un microbiano seleccionado para que realice el 100% de la destrucción de la bacteria. El siguiente cuadro solo nos trae
a la mente el pico de acción del antibiótico. Por lo general, estos rangos se alcanzan entre la sexta a octava hora y teniendo su efecto hasta las 24 horas. En relación al tiempo, deberíamos de tener una curva en la cual el medicamento sea constantemente administrado. Por ello es necesario decirle a nuestro paciente que no suspenda el antibiótico seleccionado y que este va a dar su máximo efecto después de tomarlo cada 8 horas, en algunos casos, por ejemplo la amoxicilina entre 3 a 4 horas. Luego comienza un descenso y a la vez que comienza el descenso, que va de 3 a 4 horas, y vuelve a tomarse el medicamento, vuelve a formar la curva en la cual se vuelve a formar nuevamente un pico farmacológico antibacteriano propio para eliminar la bacteria. ¿Qué produce resistencia bacteriana? Esto está relacionado con algunos factores. El antibiótico por alguna causa no llega a su sitio de acción, o es decir, a la parte interna de la bacteria o externa para poder hacer su acción. También las bacterias se defienden por la producción, en el caso de las penicilinas, de la lactamasa, y eso podría ser un mecanismo de protección para la bacteria, pero un mecanismo para cronificar el proceso infeccioso, o algunas alteraciones estructurales en el mecanismo de acción del medicamento. ¿Cuáles podrían ser? Que el medicamento esté vencido, que el medicamento sea de muy baja calidad, que el medicamento sea un genérico que no pueda dar la respuesta a un 100% del principio activo que tienen los medicamentos originales. Como las bacterias tienen su propio mecanismo de defensa, ellas tratan de defenderse. Por ejemplo, sintetizan enzimas que destruyen a los antibióticos. Por ejemplo, la penicelinasa. Modifican el intercambio de iones y cationes al interior de la célula, y esto hace que se impida la penetración de los antibióticos. Y eso libera de la destrucción de los ribosomas o las proteínas que serán atacadas con esos antibióticos. También modifican sus vías metabólicas, como por ejemplo la vía del ácido fólico por vía oral. En el siguiente gráfico podemos ver cómo se transfiere la resistencia genética. Primero tenemos el plasma o plasma transferido de célula a célula, y esta a su vez produce alrededor de ella un halo de una sustancia, pongamos el ejemplo de la penicelinasa, y esto le da cierto grado de inmunidad. Cuando el fármaco está en el entorno, siguiendo con el ejemplo de la penicilina, no puede penetrar ni posesionarse en la pared bacteriana, y eso impide que la bacteria sea eliminada. O en el caso de aquellos fármacos, por ejemplo, que utilizan la membrana celular, estas no pueden hacer el intercambio hacia el interior de la célula del detergente catiónico, y eso produce la resistencia bacteriana, y eso a su vez se transfiere a otras nuevas bacterias cuando se multiplica esta bacteria que tiene ese mecanismo de resistencia. Entre las causas que contribuyen a la aparición de la resistencia bacteriana, la más común es dosis insuficientes de antibióticos. Insistimos de nuevo, es de darle a través del peso su dosis adecuada. Tratamientos cortos. Lo normal es que un tratamiento de algún proceso infeccioso tenga como mínimo 7 días de ingerir el medicamento, o un máximo de 2 semanas. El uso de antibióticos en enfermedades como la tuberculosis, que no tendría nada que ver si no se escoge una de espectro reducido o selectivo para esta enfermedad. Aquellos antibióticos que se usan en enfermedades banales o virales, como por ejemplo un proceso antigripal. El uso abusivo de la profilaxis antibiótica en aquellos pacientes que no tienen ninguna indicación de alguna enfermedad cardíaca. O el uso medido de antibióticos de amplio espectro para contrarrestar algunas infecciones leves. Y el uso innecesario de nuevos antibióticos que estén de moda en su momento en el mercado
para nuestros pacientes. Sabiendo que en odontología la mayoría de infecciones son mixtas o producidas por patógenos oportunistas, la mayoría no requiere tratamiento antibiótico por ser bien localizados y por ceder con debilitamiento y con drenaje. Pero sí tenemos que poner especial atención en los siguientes casos. En pacientes de alto riesgo, pacientes con sistema inmunológico deprimido, y el ejemplo, pacientes con HIV, pacientes con lupus, pacientes con esclerosis múltiple o algún tipo de enfermedad inmunológica. Algunos pacientes que tengan alguna afectación sistémica, ejemplo, pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes hepáticos, cirróticos o cualquier problema que disminuya su resistencia. O aquellos pacientes que tienen extendida la infección en caso de los procesos infecciosos que la evolución sea muy rápido psicodermiento en un corto tiempo. Infecciones graves, como por ejemplo el atrapamiento de espacios secundarios a nivel de cuello o migración de las bacterias a el cerebro. Tras una intervención importante, no importando si es en la cara, sino que en otra parte del cuerpo, nuestro paciente podría verse debilitado y eso sería fácil presa de las bacterias. O cuando se recomienda el atraso de una intervención o se hace un tratamiento conservador, deberíamos de cubrirlo con antibióticos. Algunas situaciones dependientes del paciente que requieren alguna atención del clínico antes de indicar un tratamiento, entre ellas tenemos prescripción de antiinflamatorios no esteroidales. ¿Qué quiere decir eso? Hay pacientes que sufren de procesos inflamatorios como fiebre reumática, como artritis, artralgias, que ya tienen prescripciones de AINES. Con ellos tenemos que tener la precaución de no eliminarlos. En pacientes o en mujeres embarazadas va a depender del periodo en el cual se encuentran o en qué trimestre, si en el primero, en el segundo o en el tercero. El primero corresponde del primer mes al tercero. El segundo trimestre corresponde del cuarto al sexto y del séptimo al noveno es el tercer trimestre, donde no deberíamos de dar nunca en caso de un proceso de infección que se podría solucionar con un drenaje, con una extracción o con una endodoncia, es en el primer trimestre, ya que en ese momento se están formando todos los órganos de la futura feto. También en el tercer trimestre, por la posibilidad de provocar a través de los antibióticos algún proceso de aborto espontáneo. Y en aquellos pacientes que no pueden eliminar todos los residuos o producciones metabólicas del cuerpo a través de una enfermedad renal, también tendremos que dar antibióticos reducidos. Y en aquellos pacientes con problemas hepáticos, que es el laboratorio donde se procesa la ingesta de los antibióticos, tendríamos que tener cuidado en reducir las dosis. Lo mismo en los ancianos. Tendríamos que reducir esa cantidad de medicamento en un 50% de lo habitual. En el siguiente cuadro tenemos 5 columnas y 11 líneas. En la primera línea está identificado con un antimicrobiano, en la segunda con una dosis que se podría dar en un adulto. Aparece en la tercera columna una dosis en el niño y sus presentaciones y qué reacciones adversas y qué interacciones con algunos medicamentos que está tomando el paciente podrían producir algún efecto. Tomaremos 3 ejemplos. El primero, la amoxicilina en dosis en el adulto que va de 500 miligramos a 1 gramo cada 8 horas. En el niño la presentación es una suspensión de 125 miligramos en 5 ml, también aparece 250 ml en 5 ml y la dosis utilizada es de 50 a 80 miligramos por kilogramo al día cada 8 horas. Algunas reacciones adversas que podrían presentarse: hipersensibilidad gastrointestinal, diarrea, sobreinfección. Y las interacciones las podría dar con algún otro antibiótico de tipo bacteriostático, con anticonceptivos orales
o con algún barbitúrico que se esté tomando en ese momento. Segundo ejemplo, metronidazol, dosis en el adulto va de 500 a 750 miligramos por kilogramo de peso. En el niño la dosis es de 30 a 50 miligramos por kilogramo en día. En dosis de 3 la presentación es de 125 miligramos en 5 ml. Vemos que puede afectar el sistema nervioso central. También el gastrointestinal tiene que tener o presentaría sabor metálico y algún problema hematológico. ¿Con qué medicamentos o con qué otras sustancias que ingerimos podría causar interacción? En este caso podría ser con el alcohol, los anticonceptivos orales o anticonvulsivantes. Un último ejemplo de la siguiente tabla lo es la clindamicina. En presentaciones de tabletas que va de 150, 300, 600 y 900, en este caso ponen para la dosis del adulto 150 a 450 cada 8 horas. Y en el niño de 10 a 25 miligramos kilogramo al día en fracciones de 3 a 4 dosis. ¿Qué reacciones adversas podría producirlo? Colitis pseudomembranosa, alteraciones hepáticas y hematológicas. ¿Y con qué medicamentos o con qué sustancias podría dar interacción? Con bloqueadores neuromusculares, macrólidos como la eritromicina y las tetraciclinas. Tenemos aquí la tabla de régimen de profilaxis antimicrobiana en procedimientos dentales, pero específicamente la llevamos para pacientes que tienen padecimientos a nivel cardíaco y se da en dosis únicas. Tenemos una situación normal, en este caso nos describe una ingesta normal, un antimicrobiano, ponen el ejemplo de la amoxicilina, y si fuera dosis en adultos serían 2 gramos 30 minutos antes, vía oral, y si fuera en niños sería 50 miligramos kilogramo de peso por día. En el caso de que el paciente tenga incapacidad por usar la vía oral, tenemos varias alternativas. En el caso de la ampicilina, podríamos usar 2 gramos, ya sea intramuscular y endovenoso en el adulto, y en el niño 50 miligramos por kilogramo de peso. Podríamos usar la ceftriaxona de 1 gramo, intramuscular endovenoso en el adulto, o de 50 miligramos por kilogramo en el niño. Si el paciente tiene dificultad por ser alérgico a la ceftriaxona, amoxicilina, penicilina, cefalosporinas, pasamos al alternativo que es la clindamicina. En el adulto de 600 miligramos y en el niño de 20 miligramos por kilogramo de peso 2. También podríamos utilizar acitromicina o cloritromicina de 500 miligramos en el adulto y en el niño 15 miligramos por kilogramo. Cefalexina 2 gramos en el adulto, en el niño 50 miligramos por kilogramo de peso. Pero aún si esta vía o esto no fallara, podríamos utilizar, si la vía oral en estos pacientes no falla, podríamos utilizar clindamicina de 600 miligramos intramuscular endovenoso en el adulto, 15 miligramos por kilogramo en el niño, y también ceftriaxona 1 gramo intramuscular o endovenoso en dosis adulta y en niños de 50 miligramos. Tenemos que ser cuidadosos, ya que esto, como va contrarrestando la endocarditis infecciosa, solo se da en el siguiente caso clínico. Se presenta paciente con lesión a nivel del paladar, en tejido blando, no hay movilidad dentaria, sí hay mucho irritante local, paciente consulta con varios días de evolución, se realiza una incisión y en este caso que se ha realizado la incisión, al momento que salen las secreciones, si el paciente previamente no ha tomado ningún fármaco antibacteriano, se puede tomar el cultivo. O si no lo queremos hacer de esa manera, tomado a través de un hisopo previo a la incisión de la mucosa, podríamos aspirar con una aguja el contenido. Una vez realizada la incisión, procedemos al debridamiento o a la eliminación de los tabiques intralesionales para liberar todo ese tejido que se encuentra alojado dentro de cavidad oral. También es necesario que a nuestro paciente le hagamos previamente
en la mayoría de casos, un detartraje leve de la zona involucrada. Si aún realizando esa punción, ese drenaje, continúa saliendo secreciones, es necesario colocarle un dreno para que continúe fluyendo toda esa cantidad de secreciones purulentas acumuladas. Hasta aquí les agradezco su atención a esto y también pongámosle un poquito de atención a lo siguiente. 3 tipos de personas son infelices en la vida: el que no sabe y no pregunta, el que sabe y no enseña, y el que enseña lo que no hace. Bueno, hasta aquí ha llegado la clase de este día. Nos veremos en una próxima.